Bienvenido a Discipulando a todas las naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. Pídeme, te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. En esta ocasión presentamos una conferencia sobre las 5 solas dictada por el pastor Rafael González, que trata sola fe y sola gracia. Dicha conferencia fue dictada el día 14 de octubre en la iglesia de Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia, en la reunión de la Confraternidad de Ministerios de Heredia de Costa Rica. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir su palabra, y particularmente el tema que hoy me corresponde traer tiene que ver con algo que creo todos somos conscientes de esa gracia de Dios. Soy consciente, amados, que no merezco estar aquí al frente, no merezco pastorear, pero con la gracia de Dios es que lo estoy. Y eso hace que sea un poco más, un mensaje pueda ser con mayor edificación en nuestras vidas cuando somos conscientes de eso. Por eso yo quisiera iniciar con una oración y que podamos prestar atención aún a la oración, que podamos meditar con el Señor, no solamente para escuchar lo que quien ora dice, sino lo que nosotros podemos experimentar en medio de ese tiempo. Amén. Amado Señor, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de estar frente a tu palabra, de escuchar tu palabra, porque hemos entendido que es mediante tu palabra, mediante la predicación, que tú traes, Señor, vida a los muertos. Mediante tu palabra tú traes, Señor, vivificas al que está rendido, al que está muerto, Señor. Oramos para que seas tú hablando siempre, que uses los labios del predicador para que sea tu palabra, Señor. Que no haya interpretación humana, sino tu palabra transmitiéndose siempre, en cada momento, cuando desde esta fraternidad, Señor, se exponga las Escrituras. Doy gracias, siempre entendiendo que todo, Señor, viene por medio de ti, y la gloria es solo para ti. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sé que el tiempo no es mucho, pero quisiera aprovechar el tiempo que tengo para exponer. Y es necesario, mis amados hermanos, como sabemos, se está hablando acerca de la reforma. El mes de octubre es el mes de la reforma. Sé que algunas veces hay comentarios de personas que dicen, otra vez van a hablar del mes de la vida, otra vez de la reforma. Pero es necesario que nosotros podamos recordar esto, que recordemos siempre esto y que haya en nosotros un espíritu enseñable para poder recibir lo que Dios quiere enseñarnos durante el tiempo de la exposición de su palabra. La semana anterior se inició con respecto fue una introducción al mes de la Reforma, una introducción de lo que sucedió hace más de 500 años y por qué hoy nosotros estamos acá. Se dieron algunos detalles importantes. Y es bueno saber que nosotros no debemos poner nuestra mirada en esos hombres, porque vamos a nombrar a hombres, vamos a nombrar personas que fueron importantes para este movimiento.
pero no radica en ese hombre o en esos hombres lo que nosotros estamos disfrutando. ¿Se entiende? Jesús en Mateo capítulo 16 y versículo 18 declaró unas palabras que son la base de este sermón que traigo para ustedes hoy. Mateo 16 y verso 18, Jesús dice en aquella conversación con Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es: ¿quién edificará la iglesia? Cristo. Fueron palabras de Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia no le corresponde, no es de un pastor. La iglesia no es de una junta directiva. La iglesia no es de las personas que tienen más tiempo de congregarse. La iglesia es de Cristo. Y Cristo dice: yo edificaré mi iglesia. Cristo es el que se encarga de edificar su iglesia. Por eso es que cuando nosotros leemos, escuchamos acerca de lo que sucedió hace poco más de 500 años, debemos comprender que fue el mismo Dios, el mismo Cristo, ¿haciendo qué? Edificando su iglesia, corrigiendo lo que tenía que corregirse. Fue Él. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, a manera de resumen, voy a leerles un dato importante que sucedió en 31 de octubre de 1517, Martín Lutero. Es el nombre que más se menciona, ¿cierto? Aunque fueron más hombres, pero Martín Lutero fue el hombre que llegó, este monje alemán que clava el documento en la puerta del castillo de Wittenberg. Ahí él cuelga o él clava sus famosas tesis. Salud. El documento en realidad lo que tenía eran 95 tesis, y lo que condenaba principalmente era el abuso de las indulgencias. Eso era lo que condenaba principalmente. Y eso, mis hermanos, y yo quisiera que tratemos de usar nuestra imaginación para trasladarnos a ese momento. Lo que Martín Lutero hizo, él no se imaginó, a él no le cruzó por su cabeza lo que estaba a punto de ocurrir. Él simplemente lo hizo su pensamiento, como hoy muchos colocan en sus muros, en Twitter o en sus redes sociales: hoy yo pienso que este gobierno necesita un cambio. Algo así. Fue lo que él escribe. Él escribe esto, pero él no se imagina que Dios estaba usándolo. Cristo estaba edificando su iglesia. Era necesario que esto ocurriera. Esto lo hace entonces Martín Lutero sin imaginar lo que iba a suceder. Si se dan cuenta, no era nada revolucionario, no era nada que ofendiera aparentemente. Sin embargo, es aquí donde Dios usa este movimiento, ¿para qué? Para traer la reforma. A través de esto tan sencillo, parece muy sencillo, pero era muy importante que ocurriera para que nosotros hoy, por ejemplo, estemos hablando de esto. Esos principios que estos hombres defendieron hace 500 años, mis hermanos, son hoy los principios que constituyen la esencia del creyente, del cristiano, de la persona que verdaderamente es hijo de Dios. Estos principios que estuvieron en aquel momento son los mismos de hoy. Y estos principios se resumen en 5 expresiones. Hay las 5 solas, ¿verdad? Las 5 solas no son las 5 mujeres solteras, como decía el pastor Milton, ¿verdad? No son las 5 mujeres solteras de la iglesia. Las 5 solas, mis hermanos, sola escritura. Solamente la escritura tiene el poder y la autoridad máxima. Solo la escritura. Solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo, y solo Dios sea la gloria. Debo confesar que parte de lo que hoy comparto con ustedes pude extraer de una página llamada Coalición por el Evangelio. Encontré algunas ilustraciones que me parecen muy apropiadas poder compartir con ustedes. Y una de ellas es, les decía que usáramos mucho la imaginación. Cuando hablamos de las 5 solas, una manera de poder comprender y poder visualizarlo, mis hermanos, es solo escritura, es el cimiento. Y quizá aquí nos ayude un poco esta tarima que tenemos, el cimiento, solo escritura, para que después se coloquen 3 columnas, sola fe, sola gracia y solo Cristo. 3 columnas. Y finalmente, un techo que es: a Dios sea toda la gloria. Y quizá de esa manera se nos sea más fácil recordar las 5 solas. Cuando se nos hable de la Reforma Protestante y las 5 solas,
observar un edificio que está con estos principios. Y esto suena muy parecido a lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Ahora bien, cuando se hablan de estos temas, créanme que la intención de los expositores nunca es atacar a la Iglesia Católica. Pero mis hermanos, es inevitable tener que mencionar muchos de los errores que se cometieron y que se cometen para poder dejar en claro cómo es que una persona con estos principios reales en su vida debe comprender entonces el error. ¿Cómo puede una persona comprender el error? Bueno, cuando está en la verdad. ¿Y cómo sabemos que estamos en la verdad? Solo Escritura, solamente a través de la Escritura. Alguien escribió: el meollo de la Reforma protestante era cómo podemos conocer a Dios y estar en paz con Él. Lo que está en juego es el destino eterno de las almas de cada persona. Entonces, los reformadores no inventaron una religión, no fue un invento de ellos, no fue la intención de ellos. Lo que ellos quisieron hacer fue, movidos por quien estaba edificando su iglesia, Cristo mismo, lo que ellos estaban haciendo era devolverse a las Escrituras, era retornar a las Escrituras. ¿Para qué? Para que esas Escrituras fueran la autoridad máxima. Entonces, ellos estaban convencidos de que la única manera de que la iglesia siguiera edificándose y avanzara era volviendo, era regresando, pero al fundamento que Dios estableció en su palabra. Esto es lo que estos hombres entienden. Debemos regresar al fundamento que Dios establece y eso va a hacer que la iglesia camine, que la iglesia avance. Entonces, de allí, la primera zona, como les digo, ese es el resumen de lo que quizá les mencionó la semana pasada. Solo Escritura. Brevemente, un trasfondo histórico. El factor detonante entonces fue la venta de indulgencias. Martín Lutero pega las 95 tesis, señalando, acusando seriamente que esto no era bíblico. Este fue el detonante, esto fue lo que hizo explotar a los líderes de la iglesia romana. Entonces, mis hermanos, ¿qué eran las indulgencias? Quizá para poder aprender todos, sé que términos la mayoría los conocen, pero es bueno refrescarnos. ¿Qué eran las indulgencias? Según la Iglesia Católica, las indulgencias eran la liberación de los castigos temporales que venían a causa del pecado. Entonces ellos decían, esto es una forma de liberarnos de esos castigos temporales que vamos a estar cometiendo a causa del pecado. El pecado debe ser castigado, pero usted compra indulgencias, se salvó de ese castigo. Quizá manera más sencilla de poderlo explicar. Entonces ellos decían, según la iglesia romana, ¿verdad?, era liberación de los castigos temporales. El bautismo inicial era parte de la liberación del pecado original. Estas son enseñanzas de la Iglesia Católica que se mantuvieron y que, si usted presta atención, aún mantienen muchas de estas. Entonces, el bautismo quitaba o liberaba el castigo del pecado original del bebé que se trae a bautizar. Listo, por ahí estamos, pero ese niño va a seguir pecando. Entonces, ¿cómo hacía? Le ofrecemos indulgencias. Vienen las indulgencias para que usted pueda vivir una vida correcta. Noten algo, mis hermanos. Para la iglesia de Roma, además de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, hay gente muy buena por sus buenas obras, tan buenos, que ellos pueden salvarse a sí mismos por sus obras. Y no solamente a sí mismos, que pueden ayudar a otras personas. Algo así como un simple móvil. Yo le transfiero a otra persona mi justicia. Esto, mis hermanos, ahora creo que nos ayuda a entender un poco mejor por qué sonó tan pesado lo que Martín Lutero escribió, por qué fue tan fuerte para ellos. Estas muchas acciones se conocen como el tesoro de los méritos, así se conoce. Satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Y todo esto está administrado ¿por quién? Por el Papa. El Papa es el que administra todo esto a través de las indulgencias. Entonces, esto es trasfondo histórico. Lo que quiere decir es que por medio de este tesoro de méritos, satisfacciones de Cristo, se podían reducir los castigos de las personas que pecaban. Se reducían sí o sí. Esto enseñaba Roma.
Ahora, esta doctrina, mis hermanos, es algo que uno diría, bueno, después de la reforma se corrige. No, no se corrigió. Todavía en el 2020 el Papa Francisco estaba ofreciendo indulgencias. Hace 5 años. Entonces, como la guerra con los turcos, la construcción de la iglesia romana, ¿verdad?, de San Pedro, la basílica de San Pedro estaba en construcción, había que ver cómo traer dinero, había que traer dinero. Y aquí donde entonces las indulgencias cobran mayor fuerza, más fuerza. Y aparece un personaje de apellido Tetzel, Johann Tetzel. Este hombre es el que tenía una oratoria muy buena, era un vendedor tipo polaco. ¿Conoces a los polacos que son muy insistentes? Este hombre llegaba y convencía a las personas y les decía, usted lo que necesita es comprar esas indulgencias para los pecados suyos, los de su familia. Es más, decía él, si hay alguien muerto y no pudo comprarlas, yo se la vendo y ese hombre inmediatamente va para arriba. Es perdonado los pecados. Vean, mis hermanos, lo grave de lo que se estaba viviendo en esa época. Él decía, las indulgencias son la dádiva más sublime y preciosa de Dios. Llegó a decir que esas indulgencias que él tenía habían salvado más personas que la misma cruz de Cristo. Él decía cosas como estas, mis hermanos, para que tengamos una idea entonces cada vez más clara de lo que significó lo que Martín Lutero pega, que está atacando eso. Claro, entonces voy a ir avanzando un poquito más porque no es simplemente la introducción para llegar al tema de la gracia que quiero compartir hoy. La iglesia entonces romana descansaba en la Biblia, más los concilios, más la tradición, más la autoridad del Papa. Ahí descansaba la iglesia de Roma. Pero estos reformadores dijeron, no, un momento, nosotros descansamos única y exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice y punto. Esto dijeron ellos y esto fue, mis hermanos, lo que levantó este punto tan serio. A Martín Lutero se le convoca y le dicen, queremos hablar con usted. Martín Lutero posiblemente iba feliz porque dice, qué bueno, me van a dar oportunidad de explicar qué es lo que yo he estado escribiendo y por qué lo pienso. Lo que él jamás imaginó en el año 1521 fue que le dijeron, solamente 2 preguntas, Martincito, le vamos a hacer. Las 2 preguntas son las siguientes. ¿Usted fue el que escribió eso? Y él posiblemente muy contento, sí, fui yo. Muy bien, muchachito. ¿Está dispuesto a retractarse? Y él se asusta porque le dice, ¿cómo? 2 preguntas. ¿Fue usted? Y está dispuesto a retractarse. Sabemos, y no voy a entrar mucho en detalles, que Martín Lutero dice, yo no puedo retractarme, yo no puedo hacerlo. Si la palabra me enseña lo contrario, lo hago, pero si no, no lo hago. Ahora, él no responde inmediatamente, ya le dan 24 horas para que responda. Las 24 horas él se presenta nada más y nada menos que frente a Carlos V, el máximo emperador de la época. Y está Martín Lutero, y yo quiero que usted trate de ponerse en los zapatos de él. Está frente a muchas personas de importancia social y que lo confronten de esta manera. La presión que este hombre pudo haber tenido, ¿qué presión pudo haber tenido? Sin embargo, Martín Lutero responde de eso, si me convencen mediante los testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, pues no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos. Quedo sujeto a los pasajes aducidos por mí y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Noten, cautiva de la palabra de Dios. Y yo no puedo ni quiero retratarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy y que Dios me ayude. Así dijo Martín Lutero. En ese momento, este hombre Carlos V decretó algo. Lo que él decreta es, si Martín Lutero desaparece o se muere, no vamos a buscar culpables. En otras palabras, pueden matarlo. O sea, liquiden a este hombre. Mis hermanos, Martín Lutero, por defender la fe, sintió estas acusaciones, sintió estos temores, pero Dios siempre protegió mediante al sabio Federico el Sabio.
rescata. Él llega y dice, yo me encargo de este hombre y se lo lleva. Y todos creen que sí, efectivamente lo va a ir a matar. Y lo que hace Federico el Sabio es ir y liberarlo. ¿Lo salvó Federico Sabio o lo salvó Dios? Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros seamos conscientes de esto tan importante. Es el pilar más importante de cualquier creyente, de cualquier predicador, de cualquier expositor. No es yo pienso, yo digo, yo creo, yo interpreto. Es Dios dice. Aquí está escrito. ¿Dónde lo dice? Muéstrenme dónde lo dice y yo lo creo. No es yo pienso, yo imagino. Yo conozco muchos que dicen, yo pienso que aquí quiere decir esto. No vale nada. No vale, mis hermanos, lo que yo piense, lo que yo diga. Es lo que Dios dice en su palabra. Nada más. Entonces decir que la Escritura verdaderamente es una autoridad máxima implica muchas cosas. Mi hermano, el pastor Eric, hace 15, 22 días trajo una exposición gloriosa con respecto a la suficiencia de las Escrituras. Yo le recomiendo que la pueda escuchar, porque quizá de alguna forma va a amarrar esto y yo no puedo perder ahorita tiempo porque quiero llegar al punto que me corresponde. Pero implica que la Biblia es suficiente, implica que la Biblia es clara, implica que aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Mis hermanos, la Biblia se escribió en 1600 años, un tiempo de 1600 años. Evidentemente el primer escritor no coincidió nunca con el último, ni siquiera los lugares. Pero ¿qué hace que lleven el mismo mensaje? ¿Qué hace que podamos ver Génesis 3:15 a Cristo y que veamos Apocalipsis a Cristo? ¿Qué hace? Inspirado por Dios. Escrita por hombres, inspirados por Dios. Y eso es algo que nosotros debemos comprender y vivir siempre. No solamente decir, la Biblia dice, a Dios orando y con el mazo dando. Y muchos dicen amén. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice. ¿Se dan cuenta cómo es importante verdaderamente? El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 8 les dice, yo estoy tan maravillado, Gálatas, de que ustedes se dejaron maravillar tan fácilmente, fascinar, dice el apóstol. Y él advierte en el versículo 8, más que aún nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Apóstoles. El apóstol Pablo está hablando y dice, más que aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué serio, mis hermanos. Pero usted habla con un mormón y ellos le dicen, el ángel Moroni nos dio a nosotros la verdad. Pablo, ¿qué dijo? Si aún nosotros, o un ángel del cielo. Y de esa manera nacen muchas sectas por visiones de ángeles. Hay que tener mucho cuidado. Lo que estos hombres entendieron fue algo verdaderamente importante. Entonces, Agustín de Hipona escribe en un libro llamado Amonestación y Gracia. Él escribe, llego aquí ahora sí puntualmente al tema de la sola gracia. Este fue un resumen de lo que se escuchó la semana pasada con respecto a la sola escritura. Quise agregarle ahí un par de escenas, pero sola escritura entonces es el fundamento. Ahora vienen las columnas, sola gracia. ¿Qué es la sola gracia? Decía este hombre Agustín, la gracia de Dios a través de Jesucristo debe ser entendida como aquella cosa única que permite que el hombre pueda ser liberado de pecado y sin la cual el hombre no puede hacer nada bueno, ya sea de pensamiento, de voluntad, de afecto o de obras. La gracia de Dios, la gracia de Dios, la sola gracia. Antes de que Martín Lutero pegara la famosa 95 tesis, mis hermanos, en ese castillo de Wittenberg, antes de que él las pegara, siendo monje todavía, él enseñaba Biblia. Y él enseñaba de gracia, él enseñaba la gracia. Y no había problema porque la Iglesia Católica sostenía la gracia de Dios. Hoy sigue sosteniendo la gracia de Dios. Usted habla con un católico y dice, es que nosotros no negamos la sola gracia de Dios. Pero, aquí es donde viene el problema. Ellos dicen que la gracia de Dios la necesitamos, por supuesto, pero que debemos añadirle nosotros obras y obras y obras.
La gracia deja de ser gracia en el momento en que añadimos algo. Dejó de ser gracia, dejó de ser gracia. Pero eso es algo, mis hermanos, que es importante que nosotros podamos recalcar. La Iglesia nos ha enseñado que la salvación es por gracia, siempre ha sido por gracia. Pero la diferencia entonces radica con respecto al pensamiento reformado, al pensamiento nuestro como cristianos evangélicos, en que nosotros sí entendemos, o al menos esa es mi esperanza, que sí podamos comprender que la salvación es solo por gracia, sin obras, sin una sola obra. Nosotros debemos comprender eso siempre. La gracia que Dios nos da es la que nos permite ser declarados santos delante de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque obtenemos, es el punto que vamos a ver más adelante, esa justicia de Dios mismo. Entonces, si Roma dice que la gracia tiene que ver con los sacramentos, tiene que ver con ese bautizo, tiene que ver con esa confirmación, tiene que ver con todos estos sacramentos que llaman ellos, para poder nosotros balancearnos, para sumar, es como una balanza, entre más cosas buenas cumpla yo, soy merecedor. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo podríamos nosotros encontrar el error? ¿Cómo podría una persona decir está bien o está mal si no es a través de la Escritura? ¿Ven por qué tiene que ser siempre el cimiento? Es la Escritura la que va a permitir que esa columna se coloque de forma sólida y firme, que es la gracia de Dios. Entonces, esa gracia siempre colocada bajo o sobre la base de la Escritura va a ayudarnos a entender cuál es la verdad, dónde está el error, porque sabemos obviamente que según ese concilio de Trento de la Iglesia Católica que sostiene que la gracia Dios la da, pero que además debemos sumarle nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente que no es de la gracia que habla las Escrituras. ¿De qué gracia habla las Escrituras? Efesios capítulo 2, versículo 1. Si usted gusta buscarlo conmigo para resaltar ahí dos puntos muy específicos con respecto a esa gracia que Dios nos da. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y voy a leer hasta el 9. Dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dio vida cuando se estaba en qué condición? Muertos. Hay vida cuando se estaba muerto. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el verso 4 aparece esta expresión, pero Dios. Mucho cuidado con ese pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, este es el Evangelio. Aquí está el Evangelio resumido en esos versículos: muertos, condenados, pecadores, destinados al fuego eterno, se encuentran con la gracia. ¿Hicieron algo o no hicieron algo? No lo hicieron. Estaban muertos, no podían hacer absolutamente nada más que creer, que esa es la próxima tabla que vamos a ver brevemente. Y creer, o la fe, no es una obra humana. Mis hermanos, entonces vemos cómo aquí está el Evangelio. Este es el mensaje que Dios nos transmite a nosotros a través de este texto. La gracia es el carácter bondadoso de Dios que se mueve a favorecer a cada uno de nosotros por medio de la fe. Es el carácter de Dios bondadoso. Esa es la gracia. Vean el versos 5 y 6 nuevamente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús. Mis hermanos, hay una declaración de justicia, de justos, a causa de la justicia de Cristo. Hay una declaración dada por medio de la gracia, por medio de la fe. Ahora, pensemos en esto por un momento. Martín Lutero medita mucho en estos textos. De hecho, en el texto que él mismo menciona, Romanos capítulo 1, verso 16, que lo vamos a ver más adelante, él medita en esto, la gracia, muertos. Pero ahora por esa gracia y por la fe, esa persona pasa a tener vida en Cristo. Aquí tiene que haber, y por eso tienen que ir juntas, la gracia y la fe. Son hermanas, siempre están juntas. Gracia no suena con obra, ¿verdad que no? Gracia suena con fe. Fe suena con gracia. La obra no se puede meter. Piensen en este ejemplo que me parece muy apropiado y fue uno de los que quiero traer con ustedes. Piensen en un rey. Él es rey, tiene su ciudad, tiene sus empleados, tiene sus siervos, y este rey se enamora de una prostituta. Se enamora de la prostituta y ahora la hace su mujer. Él quiere casarse con esta mujer. ¿Cambió el estatus de esta mujer, sí o no? Ahora es la esposa del rey. Ahora es esposa del rey. ¿Hizo algo? Entonces, esta mujer seguirá siendo la esposa del rey, seguirá siendo la esposa del rey. Cuando una persona que está destinada al lago de fuego de la condenación se encuentra con la gracia de Dios, se encuentra con esa gracia y cree en esa gracia manifestándose a él, esa persona pasa a los ojos de Dios a ser justificada, a tener la justicia de Cristo. ¿Cuál es el problema que me encuentro muchas veces? Usted se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hace su devocional, amaneció tan contento, voy a hablarle a los hombres, ¿qué dicen los hombres? Voy a hacer el desayuno a mi esposa. Ya hizo su devocional, le hace el desayuno a su esposa, está feliz este hombre. Y posiblemente por su mente cruza este pensamiento, hoy sí me siento bien para entrar al cielo. Pero al día siguiente se levantó tarde, amaneció de chichas, se tropezó, se resbaló, se cayó, no pudo orar. Inconscientemente esa persona se siente indigno de entrar al reino de los cielos. ¿Qué ha pasado a usted? Entonces, por eso es que es importante que nosotros nos prediquemos el Evangelio, que nosotros nos recordemos una y otra vez que si Cristo nos justificó por medio de la gracia, de la fe, somos justos delante de Dios, ¿sí o no? Ese estatus no puede cambiar. El que es hijo es hijo de Dios. Esa es la gracia. No hay obras de por medio. No hay obras para alcanzarla, esa salvación, y no hay obras para sostener la salvación. Mis hermanos, un ejemplo más que quisiera traer en esta mañana. Usted se le obsequia una casa y la persona le obsequia la casa a usted y le trae las escrituras y le dice, aquí está su nombre, aquí está mi firma, firme usted, es suya la casa. Ahora usted tiene el documento de que usted tiene una casa. ¿Cuánto le costó? Nada, se lo están regalando. La casa es tuya. Y usted dice, es mi casa. Pero es una casa tan grande, tan hermosa, que usted dice, ¿cómo hago para limpiar esta casa? Tanto polvo, ¿cómo hago? Quien le obsequió la casa dice, vean, yo sé que usted no tenía los medios para comprarla, así que yo en aquella bodega le compré suficientes limpiones, suficientes escobas, ganchos, desinfectantes, todo lo tiene allí en esta bodeguita. Así que, ¿qué tiene que hacer la persona? Responsabilidad, lucir bien su casa. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo? Vivir como es digno del Evangelio. Esta es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Esa gracia mal entendida es la que lleva a muchos a decir, salvo por siempre, vivo como quiera. Nunca entendió la gracia, nunca entendió la gracia, nunca entendió la justicia de Dios sobre su vida. Pero entonces, notemos, mis hermanos, cómo evidentemente Martín Lutero, estos hombres, estos reformadores se encuentran con esa gracia y logran entonces de esa manera hoy permitir que nosotros estemos compartiendo algo referente
de esto. Esta mujer que le decía a esa prostituta tiene un estatus que no cambia, no cambió. Nosotros, por la gracia de Dios, alcanzamos un estatus. Eso es importante recordarlo y necesitamos predicarnos esto, predicarnos esto antes de predicarnos para poder compartirlo de una manera más certera. Intelectualmente la persona sabe que es salva, la persona entiende esto, pero emocionalmente podría ocurrirle eso que les conté hace un momentito, sentirse digno o no sentirse digno de entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el medio a través del cual podemos apropiarnos de esa gracia? Por eso decía que van juntas. Estamos hablando de la gracia de Dios. Para yo apropiarme de la gracia de Dios, necesito de la otra columna, toda la fe. La fe. La fe me permite a mí apropiarme de esa gracia y entender que es por gracia. La salvación es por gracia. Como la salvación es por gracia, debido a ese favor inmerecido de Dios, la salvación tenía que ser por medio de la fe. ¿Sí se entiende? Es el único acto que el hombre hace que no es una obra. La fe, creer, es extender la mano para recibir algo. Esa es la obra que el hombre hace. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 3, menciona a un hombre de la fe, es Abraham. Romanos capítulo 4 y versículo 3, leo para ustedes. Romanos 4, dice el verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, fe. ¿Y la fe qué lo hace? ¿Cómo lo ve Dios ahora? Con justicia. Esto, mis hermanos, es muy, pero muy importante. Por eso yo les decía la otra vez, y he escuchado muchos predicadores enseñar acerca de Abel y Caín, y dicen, Dios vio la obra de Abel más bonita. ¿Dónde dice eso la Biblia? O es que Dios conocía el corazón de Abel. ¿Dónde dice la Biblia eso? Por eso no es lo que yo crea, no es lo que yo interprete, lo que yo piense, es lo que Dios dice. Y dice que vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la de Caín. Y esto, como no lo dice allí, muchas personas inventan. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que vio en Abel? ¿Sabe que la respuesta la da misma Escritura? Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice qué fue lo que Dios vio en Abel para considerar esa ofrenda una ofrenda válida y agradable a los ojos suyos. Es la fe. Dice Hebreos capítulo 11. Y voy a leerlo para que no piensen que es la Biblia. Dios sí no habla hoy en lugar de Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Justicia de Dios. ¿Por medio de qué llegó la justicia? La fe. La fe, mis hermanos, la sola fe es estar con la fe verdadera de la palabra de Dios, la fe del Evangelio. ¿Cuál es el problema cuando crecemos con otra fe? Cuando crecemos confiando en la salvación de diferentes maneras, es como, no sé si esto le pasó, a mí me pasó mucho y tengo que confesarles que no solo cuando era niño, a un viejo a veces mi esposa me dice, se abotonó mal la camisa, corríjala, ¿verdad? El primer botón, ¿con cuál tiene que ir? Con el primer botito. Pero si usted coloca el primer botón con el segundo, ¿qué seguirá después? Lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer para corregir esa camisa que está mal abotonada? Desabotonársela y empezar en orden. Muchas personas han sostenido una fe equivocada y esa fe les ha llevado a una vida incorrecta. Por eso es importante que nosotros podamos volvernos al Señor con la fe correcta, con la fe verdadera. Dice este texto que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y eso hizo ¿por lo cual qué? Por la fe. Alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, por medio de la fe. Entonces aquí estamos viendo este cimiento primero, que es solo Escritura, y que con ese
Con esa base vienen las demás columnas. Sola gracia, que ya vimos brevemente qué significa la sola gracia, y ahorita estamos llegando a lo que es la sola fe. Por eso dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mis hermanos, si usted va a trabajar de lunes a viernes, es lógico que usted reciba un pago. Usted recibe un pago. ¿Por qué? Por su trabajo, por su esfuerzo. Pero si usted recibe algo sin hacer nada, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Precisamente de eso se trata el Evangelio. Nada que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer más que creer por medio de la fe en esa gracia manifestada en su palabra, en sus escrituras. Martín Lutero confiesa que hubo un texto que a él lo confundió y al mismo tiempo le aclaró. Y el texto que él relata de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el texto de esta manera. Yo sé que usted lo conoce muy bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así dice, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero empieza a enseñar en el año 1512, a sus 26 años, 5 años antes de pegar las 95 tesis, él decía, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo conecte ese pasaje con el Evangelio? O sea, porque él decía la justicia de Dios, y para él la justicia de Dios era ira de Dios, era enojo de Dios. Entonces a él le costaba mucho conectar esto, mucho le costó conectarlo, y él decía, ¿cómo es posible que Dios, o sea, cómo se conecta esto? No entiendo, decía Martín Lutero. A pesar de sus intentos de estar en paz con Dios, sus confesiones, ¿verdad? Él se confesaba, se autoflagelaba. Él llegó a decir en un momento que la palabra justicia, él no la quería escuchar. Decía, es que me suena como castigo de Dios. Pero luego él dice, yo meditaba día y noche en este pasaje hasta que al fin, por la misericordia de Dios, pude entender por el contexto. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí él comprende entonces que la justicia de Dios acá no se refiere a ese pensar de castigo de Dios, sino a la justicia que él impone o imputa o acredita a los pecadores que ahora se arrepienten y ven la gracia de Dios para poder creer. Y esa es la justicia que el apóstol Pablo habla. Por eso más adelante en Romanos, el apóstol Pablo, el capítulo 3 y verso 27 se refiere, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley, por fe. Hermanos, vean lo importante que es entender y reconocer lo que marcó esta época de los reformadores. Fue alzar la voz para decir, no es como nos están enseñando, no es así, no es lo que la Biblia enseña. Por eso yo insisto, no es como yo pienso, como yo digo, es como Dios dice, como Dios lo establece, como Dios nos lo ha dejado de principio a fin en su palabra. Así es como debemos nosotros vivir y caminar. La justicia que salva es la de Cristo, no la nuestra, nunca la nuestra. Jesús cuenta de 2 hombres que suben a orar, el uno publicano, y es importante ver el contexto. Muchos fariseos, muchos escribas religiosos que se creían justos porque ellos decían, nosotros sí cumplimos la ley. Y cuando Cristo se acercaba a hablar con los pecadores, decían, ¿qué tipo es ese? ¿Cómo se le ocurre juntarse con ellos? Entonces Cristo les trae una parábola y les dice, vean muchachos, les voy a contar. 2 hombres fueron a orar. Uno era fariseo y seguramente ellos dentro de sí mismos decían, ese le fue muy bien. Y el otro era publicano. ¿Qué? Pobrecito, ¿cómo le iría a ese pecador publicano? Y Jesús dice, el primero oró de esta manera. Parafraseo un poco el texto, en el Evangelio de Mateo. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres,
Yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno, etcétera, etcétera. Obras, obras, obras. ¿Cómo se presentó delante de Dios? Con sus obras. Señor, yo hago esto, yo hago esto. Pero Jesús les dice, y el segundo se presentó de esta manera. Señor, dice que ni siquiera quería alzar su mirada al cielo, sino que dijo, sé propicio a mi pecador. Jesús dice, ¿cuál fue declarado justo primero? El que llegó como publicano reconociendo su condición, desabotonándose la camisa y diciendo, estoy mal, tengo que corregirlo. Esto fue un golpe para el fariseo, pero esa es la enseñanza clara de que es solo por la fe y nunca por las obras, nunca por las obras, mis hermanos, nunca va a ser por las obras. En otras palabras, quien ha sido salvo, quien ha renacido por la palabra, como lo dice primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, por medio de la palabra, porque la palabra, mis hermanos, nos lleva a encontrar esa gracia, una gracia que finalmente se alcanza por medio de la fe, como lo dice Efesios capítulo 1, y con este pasaje ya voy yo concluyendo. Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice, en él, habiendo oído, dice así la escritura, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, noten esto, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué tiene que ocurrir? Oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Yo necesito oír la palabra de Dios para que esa gracia se pueda manifestar y por medio de la fe obtener. ¿Se dan cuenta allí donde están estas tres solas? Sola escritura. Solo por medio de la escritura yo puedo alcanzar salvación. Solo por medio de la gracia puedo alcanzar salvación. Solo por medio de la fe puedo alcanzar salvación. Y están unidas en ese edificio que les quise ilustrar de esa manera. Es solamente a través de esa manera. Y ahora sí quiero cerrar con un último texto, Romanos capítulo 10. Cristo dijo, y fue el primer versículo que leí, Mateo capítulo 16 y verso 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice Romanos 10 y verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cristo edifica su iglesia. Y Cristo edifica su iglesia enviando predicadores. ¿Para qué predicadores? Para que, valga la redundancia, predique su palabra. Y cuando ellos predican, ¿qué sucede con las personas? Oyen. ¿Y cómo viene la fe? Según la escritura, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una vez que oyen, ¿qué debe suceder? Efesios 1:13, después de haber oído, creen, creído. Y una vez que creen, ahora sí pueden invocar el nombre del Señor. Nunca es al revés, nunca va a suceder al revés. Mis hermanos, nunca ocurre al revés, aunque muchos enseñen que es al revés, nunca va a suceder. La salvación no se alcanza porque yo repita una oración, nunca se va a alcanzar. Eso no es fe, eso se llama obra. Es una obra humana, es una intención del hombre para llevar a la persona a la salvación y contradice las Escrituras. Por eso yo quisiera que durante este mes meditemos qué tan lejos estamos de las enseñanzas que la Iglesia Católica dio y sigue dando. ¿Estamos confiando plenamente en su gracia? ¿Estamos confiando plenamente en la fe? ¿Estamos confiando plenamente en las Escrituras? Mis hermanos, porque para poder decir que si confiesas con tu boca, como lo dice Romanos 10:9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo tan pequeñito
encierra el Evangelio tan glorioso. Porque para que yo pueda con mi boca confesar y creer en mi corazón implica que yo sepa lo que Cristo tuvo que hacer por mí, que yo conozca cada detalle de lo que Él hizo por mí, para poderme presentar justo delante de Dios, no por mis obras, sino por medio de la fe que adquiero a través de las Escrituras. Amén. Creo que terminé justo a tiempo, así que gracias por haberme prestado sus oídos, que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros en tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.himf.org /DTN 077 o en el correo electrónico dtn@himf.org.